Timoteo capítulo 3, los versículos del 15 al 17. Segunda de Timoteo capítulo 3, de los versículos 15 hasta el verso 17. Amén. Leamos en el nombre del Señor. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pueden sentarse los que están parados. Ya le dije que vamos a estar hablando hoy acerca de sola escritura. Probablemente algunos de ustedes, como me referí al principio, tal vez no has leído o no has escuchado hablar acerca de estas doctrinas, las cuales nos vamos a referir a lo largo de 5 domingos. En el mundo han ocurrido cientos de hechos históricos que han marcado y han dejado huellas. Y es tan evidente que hay grandes volúmenes de libros escritos acerca de los grandes acontecimientos que han ocurrido en el mundo y los hombres lo recuerdan con mucho entusiasmo. Sin embargo, hay otros hechos históricos en la vida que no son recordados con buen sentimiento, ya que han dejado huellas negativas. Y podríamos referirnos a algunos de esos hechos históricos que son muy negativos. Podríamos referirnos, tomando en cuenta nuestro país, si nosotros recordamos los 30 años de gobierno de dictadura de Leonidas Trujillo, la mayoría de los dominicanos, por no decir todo, recuerdan con un sentimiento muy negativo este momento en el que vivió nuestro país. Pero hay otros hechos históricos que son de escala mundial. Y podríamos referirnos también a un hecho muy negativo, y fue en el momento de la Inquisición. La Inquisición fue un periodo donde hubo gran derramamiento de sangre de muchos judíos y otras personas. Y son hechos que marcaron hitos en la historia, pero la gente no lo recuerda con buen sentimiento. Mientras que hay otros acontecimientos en la historia que vale la pena recordar y que no serán olvidados nunca. Bueno, uno de esos hechos históricos, y es imposible referirnos a un acontecimiento histórico sin acudir a los hechos o escritos históricos que hablan acerca de dicho acontecimiento, y es lo que vamos a hacer en esta noche. A modo de introducción, vamos a ver un breve recorrido histórico para ver cómo surgió la Reforma Protestante, o más bien cómo surgieron estas grandes doctrinas. ¿Cómo se dio eso? ¿Qué ocurrió? ¿Qué tan importante ha sido? ¿Qué impacto han tenido las 5 solas de la Reforma en el mundo? Bueno, nosotros podríamos decir que la gran mayoría, si usted no lo sabía, y esto debe regocijarte a ti como cristiano y a mí, la gran mayoría de los países desarrollados del mundo, como Alemania, Estados Unidos y otros, España y otros países del mundo, los grandes desarrollos que han tenido, lo han tenido por
las enseñanzas del cristianismo. Donde quiera que las enseñanzas del cristianismo han tenido auge, específicamente las grandes doctrinas que surgieron de la Reforma Protestante, encabezada por Martín Lutero y otros reformadores. Cada uno de esos países, los grandes desarrollos que han obtenido, lo han obtenido por las enseñanzas de la palabra de Dios. Hoy nos vamos a referir a sola escritura, los postreros domingos, acompañado de los demás pastores que me ayudarán a exponer, y yo también en sus congregaciones. Hoy nos vamos a referir a sola escritura, pero yo quiero que usted mantenga en mente el pasaje bíblico que leímos. ¿Cuál es la declaración que hay en segunda de Timoteo capítulo 3? Al ver nosotros la declaración paulina que hay en este pasaje que Pablo le escribe al joven Timoteo, un pastor joven, no solamente joven de edad, joven en el ministerio, que tenía que ser fiel a las escrituras, fiel a la palabra de Dios. Él, lo primero que le dice en el versículo 15, que desde la niñez, Pablo le está diciendo a Timoteo, tú has sabido las sagradas escrituras. Nosotros sabemos ya que Timoteo fue instruido desde muy pequeño por su abuela y por su mamá en las escrituras. Y por eso Pablo le dice que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Esto es sumamente interesante, porque lo que nos va a decir el versículo 16 y el versículo 17 deben ponernos a nosotros en perspectiva en cuanto a lo que la declaración de sola escritura como la norma máxima de autoridad para regir la fe y conducta de todos nosotros como iglesia. Toda escritura, dice Pablo, es inspirada por Dios. Aquí Pablo está abarcando, obviamente, la Biblia completa desde Génesis hasta Apocalipsis, pero recordemos que el Nuevo Testamento no estaba escrito completo. Bueno, entonces Pablo se está refiriendo a las escrituras del Antiguo Testamento, pero en este caso es aplicable al Nuevo Testamento porque ya lo tenemos. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir. Note cuánta cosa la Biblia puede hacer para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces cabe destacar que la Biblia es completa. La Biblia es suficiente para lo que tú y yo necesitamos para la vida cristiana. Y quiero hacer, como le dije, un breve recorrido antes de profundizar en nuestro texto y tema, un breve recorrido por la historia para nosotros poder entender cómo esto llegó a nosotros hoy. Cómo nosotros después de casi 500 años, y cómo nosotros hoy enseñamos estas doctrinas de la palabra de Dios, cómo han permanecido en el tiempo desde el siglo XVI para acá. Y me refiero a la Reforma, claro, porque la enseñanza de la palabra de Dios es antes que el siglo XVI. Y antes del año 1534 solamente, y esto es maravilloso saber esta verdad, solamente la iglesia y los eruditos tenían acceso a la Biblia y podían leer la Biblia. A veces nosotros vivimos una vida cristiana con tanta Biblia en el celular, físico y donde quiera, y se nos olvida que para nosotros tener la Biblia hoy hubo un gran recorrido de sangre y sacrificio. Y en ese año, en el año 1500, repito, en el año 1534, solamente la Iglesia Católica Romana y los eruditos podían leer la Biblia. Martín Lutero tradujo la Biblia al alemán con la idea de hacerla accesible a las personas comunes que no tenían acceso
a la palabra de Dios. Pero postreramente, en el año 1534, Lutero imprimió la Biblia en alemán a más de 100,000 copias, hermanos, y fueron distribuidas cada una de esas copias. Vemos nosotros en la historia cómo la palabra de Dios ha ido trascendiendo en el tiempo, cómo la palabra de Dios se ha ido abriendo terreno, se ha ido abriendo camino, cómo la Biblia ha venido obrando en el ámbito social, en el ámbito económico. Vemos cómo la Biblia ha sido de gran impacto en el desarrollo integral de toda sociedad que ha acogido la palabra de Dios como regla de fe y de conducta y como la máxima autoridad que debe ser regida toda iglesia. Pero posteriormente, en el año 1543, un señor llamado Francisco de Encina hizo la primera traducción del Nuevo Testamento, del Nuevo Testamento del griego al castellano, o sea, a nuestra lengua que nosotros hablamos. En el año 1569, Casiodoro de Reina, que yo sé que usted ha oído hablar de Casiodoro de Reina, tradujo la Biblia completa al español. Y esta versión fue conocida como la Biblia del oso y es llamada así por llevar en su estampa un oso marcado. Usted puede notar cuál ha sido el recorrido que la palabra de Dios ha ido obteniendo por obra, claro, y gracia del Espíritu Santo para que la Biblia pueda llegar a nosotros y para que nosotros podamos abrazar las 5 solas de la Reforma como las grandes doctrinas extraídas de la palabra de Dios que han sido de gran revolución al mundo y en todas partes y en toda iglesia local que ha podido abrazar estas grandes doctrinas de la palabra de Dios. Cipriano de Valera hizo una versión de la Biblia de la Reina Valera en el año 1602. Esta versión fue llamada la Biblia famosa que tú y yo comúnmente usamos, la Reina Valera. Cabe destacar, hermanos, que todas estas versiones solamente usada por los protestantes estaban prohibidas en España por la Iglesia Católica Romana. Y con todo esto nosotros nos damos cuenta, si pensamos en siglos atrás, si nos hubiese tocado vivir 500 años atrás, nos hubiéramos dado cuenta de manera personal y palpable cuántos esfuerzos, sufrimientos, persecuciones estuvieron nuestros hermanos que nos precedieron a nosotros para que nosotros hoy podamos tener Biblia en todas las distintas versiones y Biblia por doquier. Estaban prohibidas tangentemente la Biblia, hermano. Tangentemente prohibida y nadie podía obtener una Biblia con facilidad. En España eso ocurrió en todas las iglesias católicas romanas. No fue entonces hasta el año 1682 que la Inquisición española permitió la publicación de Biblia. Después que ellos hicieron la masacre que hicieron, entonces por obra de Dios, claro, se inicia una apertura para que la Biblia se empiece a distribuir en todas partes del mundo. Con todo esto y más adelante lo que vamos a seguir viendo, nosotros vamos a darnos cuenta cuál es la razón por la que nosotros proclamamos, enseñamos solamente la palabra de Dios, sola escritura. Sola escritura ha sido, y no solamente sola escritura, las demás sola. Y nos vamos a dar cuenta por qué se le llaman sola o solamente. En latín, solo scriptus, sola fide, sola gratia, soli deo gloria y en este caso
Sola escritura son palabras del latín que traducida al español lo que significa es solamente esto, solo la escritura, solamente la gloria a Dios, etcétera, etcétera. Pero como resultado de cada una de esas traducciones de las que le vengo hablando de la Biblia a la lengua vernácula, es decir, a la lengua común de la gente, todo esto y debido al acceso que la gente empezó a tener de las escrituras y empezó a leer la Biblia en sus idiomas, una corriente de interpretación surge entonces en ese momento, una corriente de interpretación bíblica liderada por Martín Lutero. Y esto ha permanecido en el tiempo y ha permanecido hasta el día de hoy, habiendo pasado ya 500 y tanto de años, mis queridos hermanos. De esas corrientes se derivan entonces las grandes doctrinas a las que nos estamos refiriendo, las grandes doctrinas de las principales, que son las 5 solas de la Reforma. Estas son, no se las voy a mencionar porque ya se las acabo de mencionar y ahí están. Pero hoy nos vamos a centrar en sola escritura. ¿Qué significa eso, hermano? ¿Qué es solamente la escritura? ¿Podría un cristiano enojarse o ponerse guapo porque solamente a la escritura la enarbolemos y le demos o le atribuyamos lo que realmente la Biblia tiene? ¿Qué tiene la Biblia? La Biblia tiene autoridad absoluta. La Biblia es infalible. La Biblia no falla. La Biblia es pura. La Biblia es perfecta, como lo vamos a ver más adelante, como la misma Biblia se expresa a sí mismo de ella. Y hay razones suficientes para nosotros aferrarnos a las Escrituras como nuestra regla de fe y de conducta, amados hermanos. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso de sola escritura? Sola escritura es, lo que significa es que la Biblia es la única y máxima autoridad en temas de fe, de moralidad, con lo que tiene que ver con la conciencia humana y con la conducta del hombre. Es la palabra de Dios. Si acudimos a la Biblia, vamos a encontrar que en la Biblia hallaremos consejo para la moralidad. Vamos a encontrar alimento para nuestra fe. En la Biblia vamos a encontrar la historia más majestuosa de este mundo, que es la historia de nuestro Salvador. Y si vamos a hablar, yo creo que nos faltaría mucho tiempo para referirnos exhaustivamente y con todos los lujos y detalles acerca de estas doctrinas. Así que hoy, y como todos los domingos que faltan, lo único que haremos es tomar pinceladas acerca de estas importantísimas doctrinas de la palabra de Dios. ¿Y qué significa? Repito, ¿qué es eso de sola escritura, pastor? Sola la escritura es una doctrina que aceptamos únicamente, o que acepta únicamente la Biblia como la fuente de autoridad. ¿Qué quiere decir esto? Que en tema de religión, en tema de fe, para los asuntos eclesiásticos, para lo que tiene que ver con el regimiento de toda iglesia local y de la iglesia universal en todas partes del mundo, la palabra de Dios tiene la voz cantante y tiene la autoridad para regir todo asunto. Y yo lo voy a repetir nuevamente: toda escritura es inspirada por Dios, útil para. Aquí Pablo creo que nos brinda la razón para apoyarnos en esto. Es útil, dice Pablo, para enseñar. Tú quieres enseñar la palabra, tú quieres redarguir la palabra, quieres corregir la palabra, quieres instruir en justicia la palabra, a fin, aquí está el propósito final de que el hombre de Dios sea enteramente perfecto para toda buena obra. ¿Ven cómo la Biblia, encontramos en la Biblia la suficiencia de las Escrituras? Es impresionante, hermano. Solamente la palabra de Dios. La Biblia es reconocida como la palabra de Dios, de manera que no puede ser explicada por otros documentos que no sean inspirados por Dios. Es decir, no existen documentos científicos,
no existen documentos filosóficos, no existen documentos de otra índole intelectual que pueda explicar la palabra de Dios, o que pueda superar como un estandarte la palabra de Dios. No. Es por ello que cuando algunos críticos y algunos estudiosos de la Biblia estudian el sermón del monte que se encuentra en Mateo capítulo 5 hasta el capítulo 7, han entendido y han llegado a la conclusión que no existe un sermón que tenga tanta demanda y un estandarte tan alto como lo tiene o como lo encontramos en este sermón. La Escritura es la única fuente de revelación divina y escrita, la cual es lo único que puede regir la conciencia humana, como nos hemos referido hace un momento. La Biblia sola enseña todo lo que es necesario para nuestra salvación de pecado, y es la medida con la cual todo el comportamiento cristiano debe ser comparado y debe ser medido. Es decir, que la palabra de Dios debe medir, debe evaluar nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestro regir. La palabra de Dios es la única regla con la que podemos medir cada una de esas cosas. Que bendita sea la palabra de Dios. Y más allá de los reformadores fueron muy rígidos cuando expusieron estos temas. Tanto así que Martín Lutero fue llevado a la dieta de Worms. No sé si pronuncio bien esa palabra, pero lo importante es lo que ocurre allí cuando Martín Lutero es llevado a aquel lugar para que se retractara de lo que él había creído, de lo que él había proclamado, y que cuando él fue llevado allí rodeado de tantos jueces y verdugos juzgando a este hombre para que se retractara de lo que él había proclamado por la palabra de Dios, la respuesta de Martín Lutero, habiendo pedido un tiempo para orar, y se le dieron 24 horas a Martín Lutero, la respuesta de Martín Lutero, que es la respuesta que tú y yo tenemos que dar a la hora de nosotros ser perseguidos por nuestra fe, a la hora de nosotros ser odiados por nuestra fe, criticados por nuestra fe, o que se nos pida que nos retractemos de lo que nosotros creemos, predicamos y proclamamos. Martín Lutero dijo: a menos que a mí no se me convenza en la conciencia mía por medio de la palabra, yo no me retracto. ¿Y qué valor era que tenía este hombre? Rodeado de verdugos y presionado a que se devuelva de lo que él había profesado. No. Este hombre, con el valor que solamente el Espíritu Santo de Dios da, dijo que no. Ningún credo, ningún concilio o individuo que esté apartado de las Escrituras puede regir la conciencia de ningún cristiano en este mundo. Eso es amén, hermano. La doctrina de sola escritura está siendo más atacada que nunca, pleno siglo XXI. Nuevos filósofos, nuevos críticos salen en los medios radiales, en los medios televisivos, en los medios sociales, atacando la fe cristiana. Algunos dicen: la Biblia es arcaica, la Biblia pasó de moda, la Biblia es un libro que le falta esencia para lidiar con esta generación. No, eso no es lo que enseña la bendita palabra de Dios que tú y yo tenemos, hermano, como nuestra regla de fe, en la que por medio de ella hemos creído en nuestro Salvador. No. ¿Y a qué nos debe llevar cada uno de estos ataques que tiene la palabra de Dios a ti y a mí como creyentes? ¿A qué nos debe llevar? Nos debe llevar cada vez más a afirmarnos y a confiar en su palabra, hermano. Es en vista de eso que nosotros debemos hacer, los creyentes. Cada uno de nosotros necesitamos recuperarla y afirmarla una y otra vez, porque muchas veces
veces se nos olvida y nos portamos un poco tímido ante estos grandes ataques que tiene la santa palabra de Dios. Nosotros debemos cada vez más levantarnos como lumbrera que está en el camino, como una lámpara encendida. Eso fue lo que Cristo dijo: vosotros sois la luz del mundo. Esto nos dará un entendimiento, es decir, aferrarnos cada vez más a la palabra de Dios y a sus doctrinas. Nos dará un entendimiento sólido de esta importante doctrina y nos dará también una mejor convicción en asuntos doctrinales, en asuntos de ética, de moralidad. Esto es muy beneficioso para cada uno de nosotros, hermano. Pero más que todo eso, es aún más importante, es que nos llevará a una convicción clara y contundente de nuestra salvación. Es decir, tendremos una convicción más genuina, más clara, más convincente de nuestra salvación. Seremos creyentes que con una soga al cuello para que neguemos nuestra fe, diremos claramente, pues decidimos mejor morir. Y así lo han hecho muchos personajes en la historia del cristianismo. Prefieren morir, prefieren ser perseguidos. Y todo esto es lo que significa sola escritura. Ahora bien, ¿cómo se refiere la Biblia a esta doctrina? Es una pregunta que se plantean algunos en grandes círculos teológicos o en grandes círculos de debates, entrevistas, en conferencias. Se hacen la pregunta de que si la Biblia se refiere de manera absoluta y clara acerca de sola escritura. Si alguno tiene alguna duda, pues esto es lo que veremos a continuación: cómo la Biblia se refiere claramente a sí misma, de que ella tiene la autoridad, la suficiencia, la inerrancia y todo suficiente palabra de Dios. Desde la Reforma Protestante en el siglo XVI, es decir, en el año 1600, esta es una de las preguntas que ha sido debatida entre católico y protestante, de que si la palabra de Dios se refiere a sí misma como autoridad única y suficiente para que podamos decir y confesar que solamente la palabra de Dios es nuestra regla de fe y de conducta. ¿Qué le parece si la Biblia se refiere a sí mismo acerca de esto? Pues veamos. La respuesta que nosotros podemos decir sin miedo y sin titubear es que sí. Pues la Biblia se refiere. Y yo quiero decirle, mis queridos hermanos, de manera contundente y clara, sí. Porque a lo largo de la Biblia, esa enseñanza es constante y es clara y se deja ver en la palabra de Dios. Basta con que nosotros veamos algunas declaraciones que aparecen en la palabra de Dios. Y estas declaraciones que aparecen en las Escrituras, de entre ellas podemos citar algunos porque son demasiados pasajes. Salmo 119, versos 9 y 11 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me deje desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Vemos cómo la palabra de Dios, el salmista que expresa todo o expone todo un poema o elogio hacia la ley de Dios, dice esto en este versículo. Este salmo resalta la gran importancia y la centralidad que tienen las Escrituras para cada uno de nosotros. Y si ellos lo hicieron en el antiguo pacto, ¿qué no será nosotros? Y yo creo que esta es la razón por la que Pablo nos dice lo que nos dice en nuestro texto base. Este salmo es un salmo muy extenso y tiene una larga dedicación a la palabra de Dios. Otro pasaje
que se encuentra en Isaías 8, versos 19 y 20, es impresionante y me gusta. Dice, vamos a ver, Isaías capítulo 8, versículo 19 y 20. Y si os dijere, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? Preste atención a esto. Dice, ¿consultará a los muertos por los vivos? La ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Qué claro son estos pasajes que encontramos aquí en Isaías. ¿Y a qué se refieren estos pasajes? Sumamente interesante ver cómo el mismo Señor usó también esto, que lo vamos a ver más adelante, pero la declaración aquí de Isaías lo que nos está diciendo, en otra palabra, toda declaración, aunque parezca sobrenatural, debe ser colada por la palabra de Dios. Si viene de un adivino, si viene de un agorero y parece impresionante, parece sobrenatural, debe ser colada por las Escrituras. Pero también nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 4 le dio un uso a las Escrituras, que es el mismo uso que tú y yo debemos darle a las Escrituras. En Mateo 4, por ejemplo, el versículo 4 dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Versículo 7, Jesús le dijo, escrito está también, no tentará al Señor tu Dios. Versículo 9 y 10, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorare, le dice Satanás. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está. Vuelve y le cita las Escrituras. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué fue lo que Cristo usó en este episodio? Usó las Escrituras. Jesús citó el Antiguo Testamento, y es maravilloso cómo vemos a Cristo usando a Deuteronomio, citando al Salmo 91 también. Usó las Escrituras porque Jesús sabía el poder que había en las Escrituras, pero también los apóstoles sabían la autoridad que había en las Escrituras. Hay autoridad, hay poder en la palabra de Dios. Todos estos pasajes y muchos más que amanecemos aquí citando texto, pero no podemos hacer eso, son una clara evidencia de la poderosa declaración que hay en 2 de Timoteo 3 del 15 al 17. Es una evidencia. Lo que Pablo nos está dice, Pablo dice, toda escritura es inspirada por Dios. Es verdad, porque Cristo citó las Escrituras. Pero ¿qué significa esto? Y con esto quiero concluir en términos prácticos. ¿Qué significa sola Escritura en la realidad cuando tenemos que vivir eso? Que de verdad la Biblia debe ser nuestra regla de fe y de conducta en términos prácticos. Que de verdad sí. Debe ser la Biblia la que nos rija. Debe ser la Biblia la que yo consulte cuando tengo que tomar una decisión. Debe ser la Biblia la que yo use para ser alimentado y fortalecido en momentos de grandes pruebas y dificultades. Debe ser la palabra de Dios mi alimento para yo crecer continuamente en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si quiero crecer como creyente maduro, si quiero crecer con una fe sólida y confiable, debo acudir a la palabra de Dios. Debe ser entonces la Biblia la que debe ser nuestra regla de fe y de conducta. En términos prácticos, esto significa que nuestra vida deben reflejar que realmente la Biblia es la guía y estará transformando o está transformando nuestra conducta, define lo que valoramos. O sea, si la Biblia es la regla de fe y conducta mía, va a definir lo que yo amo, lo que persigo. Por eso Cristo dijo, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Lo que yo busco, lo que persigo, lo que anhelo, lo que prefiero, va a ser guiado por la palabra de Dios. ¿Tú amas y atesoras la Biblia como tu mayor tesoro?
serás un hombre sabio y prudente. Tú amas la palabra de Dios, serás una luz en tu comunidad, en tu familia, en la universidad si te mueves allí. Si eres profesor en una escuela, será una luz en aquel lugar. Si eres médico, serás una luz en aquel lugar. Si la palabra de Dios es la regla de fe y de conducta de nuestras vidas. Que en medio de un mundo secularizado, la Biblia como nuestro tesoro sea lo primero que amemos y anhelemos, hermano. Estar tan convencido de estas verdades de las Escrituras o de la palabra de Dios, debemos estar convencidos de ella hasta el punto de que nos definamos o nos dediquemos como la gente o nos identifiquemos como la gente del libro. Esas son la gente de la Biblia. Y que estemos dispuestos a ser ridiculizados en todos los contextos donde realmente los cristianos son ridiculizados. He visto a grandes célebres querer ridiculizar a muchos creyentes en entrevistas que son muy visualizadas. He visto gente feminista que aman el aborto, que aman el matrimonio entre el mismo sexo, ridiculizar a creyentes. Pues déjeme decirle que aunque tú y yo seamos ridiculizados por el mundo, seamos alabados por Dios por ser fieles a su palabra y únicamente confiar en la palabra de Dios como la fuente confiable, y que debemos estar dispuestos a ser perseguidos y sufrir por ser fieles a la Biblia, como lo fueron los apóstoles del Señor Jesucristo y también lo fueron los reformadores de la Reforma Protestante del siglo XVI. Hasta aquí nos hemos referido a sola Escritura. Que el Señor le bendiga y que el Señor le guarde. Padre, agradecemos infinitamente este tiempo que nos ha regalado de poder exponer tu palabra. Ayúdanos, Dios, no solamente a exponerla en mi caso y a escucharla en el caso de todos, a que solamente, como dice Santiago, seamos oidores de ella, sino más bien hacedores de la misma. Oh, agradecemos de todo corazón que nos haya regalado la Biblia. Ayúdanos, Señor, a atesorar nuestras Biblias. Muchas gracias, Padre. Solo la Biblia, solo la palabra de fe es la regla de fe y conducta. Amén. El Señor le guarde, hermano.